Mateo era un hombre común, trabajador, acostumbrado a la rutina monótona de su vida como taxista nocturno. Conducía por las calles de la ciudad hasta el amanecer, recogiendo pasajeros de todo tipo. Algunas noches eran tranquilas, otras lo hacían cuestionar su propia seguridad. Pero nunca imaginó que una de esas noches cambiaría su vida para siempre. Eran casi las 2 de la madrugada cuando la radio de su taxi emitió un crujido estático. Se encontraba en una avenida semidesierta, con faroles parpadeantes y edificios viejos a los lados. Una voz distorsionada pidió un taxi en una dirección que Mateo no reconoció de inmediato. Al revisar el mapa en su teléfono, vio que la ubicación estaba en las afueras de la ciudad, cerca de una zona industrial abandonada. Por un momento dudó, pero el dinero era escaso y las tarifas nocturnas eran más altas. Suspiró, encendió un cigarro y giró el volante en dirección al destino. Mientras avanzaba, las calles se volvían cada vez más estrechas y oscuras. No había autos ni peatones, solo el sonido del motor y el eco de sus propios pensamientos. Cuando llegó al punto indicado, vio a un hombre parado en la acera, vestido con un traje negro, impecable, pero anticuado, como si hubiera salido de otra época. No llevaba paraguas a pesar de la llovizna ligera y su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra de un sombrero de ala ancha. Mateo bajó la ventana y, con un tono profesional, preguntó: ¿Taxi? El hombre asintió lentamente y, sin decir palabra, abrió la puerta trasera y entró. El aire dentro del auto se volvió más frío de inmediato, y un leve aroma a tierra húmeda y flores marchitas impregnó el espacio. ¿A dónde lo llevo?, preguntó Mateo, tratando de ignorar la incomodidad que sentía. La respuesta fue casi un susurro: siga recto. Mateo tragó saliva y obedeció. El pasajero no habló más. Solo se quedó ahí, inmóvil, con la mirada fija en algún punto invisible en el parabrisas. En cada cruce, sin necesidad de preguntar, murmuraba nuevas direcciones: a la derecha, ahora a izquierda, siga derecho. El camino comenzó a volverse extraño. Mateo no reconocía las calles, a pesar de que conocía la ciudad como la palma de su mano. No había señales, ni casas, ni luces. Solo la carretera oscura y los árboles a los lados, retorciéndose como figuras grotescas bajo la tenue luz de los faros. El miedo comenzó a apoderarse de él. Miró por el retrovisor para observar al pasajero, pero algo no estaba bien. El reflejo en el espejo parecía distorsionado. Aunque el hombre estaba sentado en el asiento trasero, en el espejo su figura era borrosa, como si no perteneciera del todo a este mundo. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó calmarse. Tal vez sea la luz, pensó. Pero cuando parpadeó y volvió a mirar, vio algo que le heló la sangre. El reflejo estaba sonriendo. Sus manos se aferraron al volante, y su corazón comenzó a latir con fuerza. No quería girarse, no quería verlo directamente. Pero la sensación de peligro era tan intensa que su instinto le gritaba que huyera. ¿Falta mucho?, preguntó con voz temblorosa. El pasajero tardó en responder. Luego, en un tono grave, dijo algo que hizo que el mundo de Mateo se estremeciera. Ya hemos llegado. Mateo frenó en seco. Miró a su alrededor. No había nada. Ningún edificio, ninguna casa. Solo la carretera interminable y la oscuridad absoluta más allá de los faros. ¿Llegado a dónde?, preguntó, con la respiración entrecortada. El pasajero inclinó la cabeza lentamente. En ese instante, Mateo sintió un peso invisible sobre su pecho. Su cuerpo se paralizó. Quiso moverse, pero no pudo. El aire se volvió más denso, como si una presencia oscura estuviera absorbiendo la energía del ambiente. Con un crujido inquietante, el hombre comenzó a inclinarse hacia adelante. Su rostro se hizo visible por primera vez bajo la tenue luz del tablero del auto. No tenía ojos, solo dos cuencas negras y profundas que parecían devorar la luz. Su piel era grisácea, y su sonrisa era demasiado ancha, demasiado antinatural, como si la piel de su rostro estuviera a punto de rasgarse. Ahora, susurró la voz espectral,
«¿Eres tú quien me llevará?». Un grito atrapado en la garganta de Mateo nunca salió. La oscuridad lo envolvió por completo. A la mañana siguiente, su taxi fue encontrado en un terreno baldío, con la puerta del conductor abierta y las luces encendidas. No había señales de Mateo. Su teléfono estaba sobre el asiento, con el mapa aún abierto, pero el destino era un lugar inexistente. Los oficiales que investigaron el caso nunca encontraron una pista clara, pero algunos taxistas, en las noches más frías y solitarias, aseguran ver un auto con las luces parpadeando en la distancia y a un hombre de traje negro esperando en la acera. Si alguna vez tomas un taxi a medianoche, ten cuidado con los pasajeros silenciosos. Nunca sabes a dónde realmente te pueden llevar. Desde que era niño, Alejandro escuchó las historias sobre la casa en la colina. Un caserón viejo y abandonado, oculto entre árboles retorcidos, con un tejado inclinado y ventanas oscuras como ojos vacíos. La gente del pueblo decía que nadie debía acercarse después del anochecer. Los que lo hacían no volvían a ser los mismos. La historia más repetida era la de una familia que vivió allí hace más de 100 años. Un matrimonio con 2 hijos pequeños que desaparecieron sin dejar rastro. No hubo señales de lucha, ni cuerpos, ni pistas. La casa quedó intacta, como si una fuerza invisible los hubiera borrado del mundo. Desde entonces, la gente evitaba siquiera mirar en su dirección. Alejandro nunca creyó en esas historias. Era un hombre práctico, un escéptico. Pero cuando su trabajo como periodista lo llevó de vuelta a su pueblo natal, decidió investigar más a fondo. Quería demostrar que no había nada sobrenatural en la casa, solo una construcción vieja y descuidada llena de leyendas exageradas. Una noche, impulsado por la curiosidad y armado con una linterna y su grabadora, Alejandro subió la colina. La luna llena arrojaba una luz pálida sobre el terreno, y el viento silbaba entre los árboles. La puerta de la casa estaba apenas entrecerrada, crujiendo suavemente con cada ráfaga de aire. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió su espalda. El aire dentro de la casa estaba viciado, impregnado de un olor agrio, como a madera podrida y humedad antigua. La sala principal era un caos de muebles cubiertos por sábanas polvorientas. Un enorme reloj de péndulo en la esquina estaba detenido, marcando la medianoche. Sacó su grabadora y comenzó a hablar en voz baja. «Estoy dentro de la casa en la colina. Todo parece en ruinas, pero no veo nada fuera de lo común». De repente, un golpe seco retumbó en el piso de arriba. Alejandro se congeló. Miró hacia la escalera, tratando de racionalizar el sonido. Tal vez un animal, pensó. Pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien arrastrara algo pesado. Subió con cautela. Cada escalón crujía bajo sus pies. Llegó a un pasillo con varias puertas entreabiertas. La penumbra hacía que las sombras parecieran moverse. Contuvo la respiración y empujó la primera puerta. Era un cuarto infantil. En el suelo, juguetes viejos estaban esparcidos como si alguien los hubiera dejado allí recientemente. Una cuna cubierta de polvo se balanceaba suavemente, aunque no había viento en la habitación. De pronto, un murmullo heló su sangre. «Papá». Alejandro giró bruscamente, apuntando su linterna a todas partes. No había nadie. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No podía haber oído eso. Debía ser su mente jugándole una mala pasada. Pero entonces, la cuna se detuvo en seco. El murmullo se convirtió en un lamento ahogado, un sollozo infantil que parecía venir de todas partes a la vez. Alejandro retrocedió, sintiendo una presión invisible en el pecho. Y entonces lo vio. En la esquina del cuarto, una silueta pequeña emergió de la oscuridad. Era un niño, pero su piel era cenicienta. Y sus ojos no tenían pupilas. Solo 2 órbitas negras y profundas. «Papá», susurró la criatura, con la voz distorsionada. Alejandro sintió que sus piernas se paralizaban. Pero cuando el niño comenzó a avanzar hacia él, tropezó y cayó de espaldas.
Su linterna rodó por el suelo, dejando la habitación casi en completa oscuridad. El aire se volvió más pesado. Una presencia densa lo rodeó. Y entonces, en el reflejo de la ventana, vio algo peor. Detrás de él, en la sombra del umbral de la puerta, una figura alta y delgada se alzaba. Su rostro era borroso, sus extremidades demasiado largas, y sus manos terminaban en dedos afilados como garras. La voz del niño se convirtió en un grito desgarrador. Alejandro recuperó el control de su cuerpo y salió corriendo del cuarto, bajando las escaleras de un salto. Detrás de él, los pasos resonaban con una velocidad inhumana. Llegó a la puerta principal, pero ésta se cerró violentamente ante él. Desesperado, golpeó la madera, intentando abrirla. Su respiración era errática, y la sombra en la escalera se acercaba cada vez más. Cuando sintió unas manos frías rozar su cuello, lanzó un último grito. Todo se volvió negro. A la mañana siguiente, Alejandro despertó en la colina, con la ropa sucia y la piel helada. Su grabadora estaba a su lado. Cuando la recogió, vio que la cinta aún giraba. La llevó a su auto con manos temblorosas y la reprodujo. Primero, solo se escuchaba su propia voz. Luego, el golpe en el piso de arriba. Sus pasos subiendo la escalera. Y después, el murmullo. Pero esta vez, la grabadora captó algo que él no había escuchado en el momento. Una segunda voz, profunda y gutural, que susurró justo antes del último grito. Tú también te quedarás aquí. Alejandro pisó el acelerador y nunca volvió a mirar atrás. Días después, revisó fotos antiguas en los archivos del pueblo. Entre ellas, encontró una de la familia desaparecida. Sus ojos se abrieron con horror al reconocer el rostro del niño. Era el mismo que había visto en la casa. Desde pequeño, Diego había oído hablar del viejo pozo en el bosque. Se decía que era una boca al infierno, un lugar maldito donde los susurros de los muertos se mezclaban con el viento. Nadie sabía quién lo había construido ni por qué estaba allí, pero lo que sí era cierto es que cualquiera que se acercaba demasiado, no regresaba él mismo. La historia más famosa del pueblo contaba que, hace décadas, una niña llamada Camila cayó en ese pozo. Durante días, su familia escuchó su voz pidiendo ayuda, pero cada vez que alguien intentaba descender, la cuerda se rompía misteriosamente. Con el tiempo, los gritos cesaron, y solo quedó el eco de un lamento persistente. Desde entonces, nadie volvió a acercarse. Diego nunca creyó en esas historias. Era escéptico por naturaleza, pero su curiosidad lo superaba. Así que una noche, con una linterna y su grabadora, decidió explorar el lugar. El bosque estaba en completo silencio, un detalle que le pareció extraño. No había grillos, ni el ulular de los búhos. Solo el crujido de las hojas bajo sus botas. A medida que se acercaba al claro donde estaba el pozo, el aire se volvía más pesado, cargado de un olor a humedad y tierra podrida. El pozo era más grande de lo que imaginaba. Las piedras que lo rodeaban estaban cubiertas de musgo y talladas con símbolos antiguos, como si fueran marcas de advertencia. El borde estaba astillado, como si algo hubiera intentado salir desde dentro. Encendió su grabadora y comenzó a hablar. Estoy frente al pozo maldito del bosque. No hay señales de actividad paranormal hasta ahora, pero el ambiente es inquietante. Se inclinó para mirar dentro. La linterna apenas iluminaba a unos metros antes de que la oscuridad se tragara la luz. Diego sintió un escalofrío. No había fondo visible. Entonces, el sonido llegó. Al principio, fue un murmullo apenas perceptible, como el susurro del viento. Pero cuando apagó su linterna para escuchar mejor, lo sintió claramente. «Ayúdame». Su respiración se detuvo. No era el viento, era una voz. Débil, suplicante. «¿Hola?», preguntó con la garganta seca. El eco devolvió su palabra, pero junto con él, una respuesta. «Baja». Diego sintió un frío recorrer su espalda. Su mente le decía que era imposible, que solo era su imaginación. Pero algo en su interior lo impulsaba a seguir.
Sacó una cuerda de su mochila, la ató a una de las piedras más grandes y la probó varias veces para asegurarse de que resistiera. Luego, con el corazón latiéndole en los oídos, comenzó a descender. El aire se volvía más helado a medida que bajaba. Sus manos temblaban, pero siguió hasta que sus pies tocaron el suelo fangoso. Encendió la linterna y miró a su alrededor. El pozo no era solo un agujero en la tierra, era una caverna. Las paredes estaban llenas de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado trepar desesperadamente. Y entonces, vio algo que le heló la sangre. Al otro lado de la caverna, había una figura. Era una niña. Su vestido estaba roto y cubierto de lodo. Su piel era pálida, casi traslúcida. Y cuando levantó la cabeza, Diego sintió un pánico indescriptible. Sus ojos estaban completamente negros. «Gracias por venir», dijo con una voz que no era humana. Diego retrocedió, tropezando con una roca. Su linterna parpadeó. El pozo se estremeció, y un sonido gutural reverberó en la caverna. «¿Qué eres?», balbuceó, sintiendo su garganta cerrarse. La niña sonrió, y entonces cambió. Su piel comenzó a arrugarse, como si se secara de golpe. Sus brazos se alargaron, sus dedos se convirtieron en garras afiladas. De su boca surgieron dientes afilados, y sus ojos brillaron con un resplandor maligno. «Te estaba esperando», susurró, dando un paso hacia él. Diego sintió que su cuerpo se paralizaba. Algo lo sujetaba por los tobillos. Miró hacia abajo. Manos. Decenas de manos emergían del lodo, aferrándolo con dedos huesudos y fríos. Voces comenzaron a gritar a su alrededor, sollozos de niños, lamentos de ancianos. Desesperado, forcejeó con todas sus fuerzas. Pateó, arañó la tierra, hasta que logró liberarse. Corrió hacia la cuerda y trepó con toda la energía que le quedaba. Las manos intentaron jalarlo de nuevo. Sentía sus garras rasgándole la ropa, la piel, pero siguió subiendo, hasta que su mano alcanzó el borde del pozo. Se impulsó con todas sus fuerzas y cayó sobre la hierba. El pozo rugió como si fuera una bestia herida. Se puso de pie, jadeando, y miró hacia abajo una última vez. La niña estaba ahí, pero ya no era una niña. Su rostro era un vacío negro, su boca abierta en un grito silencioso. Y antes de desaparecer en la oscuridad, susurró una última palabra: «Regresarás». Diego corrió sin mirar atrás. Desde esa noche, su vida cambió. No podía dormir sin oír los susurros del pozo en su cabeza. No importaba cuántas puertas cerrara ni qué tan lejos viajara. El pozo lo llamaba, y él sabía que, tarde o temprano, volvería. Cuando Miguel se mudó a su nueva casa en las afueras de la ciudad, no esperaba que el silencio fuera tan ensordecedor. La casa era antigua, con madera crujiente y una sensación de abandono que lo hacía sentirse constantemente observado. Sin embargo, el precio era bueno y no podía rechazar la oportunidad de independizarse. La primera noche transcurrió sin incidentes. Se acostó temprano después de desempacar algunas cajas y se dejó caer en la cama, agotado. El viento soplaba afuera, haciendo que las ramas de los árboles golpearan la ventana. Miguel pensó en lo aislado que estaba y en lo oscura que era la zona. A mitad de la noche, algo lo despertó. Un sonido. Al principio, pensó que era el viento, pero cuando prestó atención, se dio cuenta de que era un susurro. Bajo, casi imperceptible, pero estaba dentro de la casa. Su piel se erizó. Se sentó en la cama, conteniendo la respiración. El sonido provenía del pasillo. Con el corazón latiéndole en los oídos, se levantó y abrió la puerta lentamente. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana del final del corredor. Y entonces, lo vio. Una sombra alta y delgada estaba parada junto a la ventana. Inmóvil. Miguel se congeló. La figura tenía la forma de un hombre, pero su piel era pálida, casi grisácea. Sus extremidades eran anormalmente largas y delgadas. Y lo peor, no tenía rostro.
Miguel sintió su garganta cerrarse. No podía moverse. El visitante inclinó la cabeza lentamente, como si lo estuviera analizando. Entonces, desapareció. Miguel sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Encendió todas las luces de la casa y pasó el resto de la noche en vela. A la mañana siguiente, intentó convencerse de que había sido un sueño, un producto del cansancio. Pero cuando fue a la sala, encontró algo que le hizo perder el color del rostro. Las marcas, huellas de dedos alargados estaban estampadas en las paredes, en la ventana, en la puerta de su habitación, como si algo hubiera estado tocándolo todo mientras dormía. Durante los días siguientes, la presencia se hizo más notoria. Objetos cambiaban de lugar, la temperatura bajaba drásticamente en ciertas habitaciones, y por las noches, los susurros volvían. Una madrugada, Miguel despertó de golpe. Sintió una presión en el pecho. No podía moverse. La sombra estaba al pie de su cama. Su rostro, si es que tenía uno, estaba inclinado sobre él. No tenía ojos, pero Miguel sintió su mirada perforándolo. «No puedes irte», susurró una voz grave y hueca en su cabeza. El pánico lo invadió. Intentó gritar, pero su voz no salía. Entonces, la sombra levantó una mano y la acercó a su rostro. Miguel sintió un frío insoportable, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Sus pensamientos se volvieron borrosos, su visión se oscureció. Y entonces, despertó. Estaba en la misma posición en la que se había dormido. Pero algo no estaba bien. Miró la puerta. Estaba abierta. El aire estaba gélido, y en el suelo había huellas. No había sido un sueño. Desesperado, buscó ayuda. Investigó la historia de la casa y descubrió que, años atrás, un hombre había desaparecido allí. Un ermitaño que vivía solo y que, según los rumores, realizaba rituales extraños. Nunca encontraron su cuerpo, solo su sombra, grabada en la pared del sótano, como si algo lo hubiera arrancado de la realidad. Miguel decidió marcharse. Empacó sus cosas lo más rápido que pudo y pasó su última noche en un hotel. Al día siguiente, cuando volvió por el resto de sus pertenencias, notó algo que lo hizo temblar. La puerta de su habitación estaba cerrada con seguro desde dentro, y en la ventana polvorienta vio un mensaje escrito con dedos alargados. «Aún no has terminado aquí». Sin pensarlo, huyó. Pero incluso después de mudarse, las cosas no mejoraron. A veces, por las noches, despertaba sintiendo que alguien lo observaba. A veces, encontraba huellas en el suelo de su nueva casa. Y a veces, en la oscuridad de su habitación, veía una sombra alta, esperando pacientemente, porque sabía que, tarde o temprano, Miguel regresaría.